tuvieron muchas dudas con la tarea. Bueno, Oscar sí me mandó un mensajito y no se me estresen. Las teorías son un poco, es que al ser tan teóricas y con palabras tan técnicas, a veces es muy complicado entenderlas, entender su función, porque dices, bueno, es que el alumno ya está aprendiendo así, pero también el constructivismo ya sabía, entonces, ¿qué diferencia tiene o por qué o qué? Entonces, no se me estresen. Yo aquí les voy a desmenuzar la información, ya saben. Pero platícame cómo les fue con su tarea. Yo me hice bolas. Sí, ¿por qué? Ay, no, es que, bueno, sí. Yo estuve leyendo muchos de los temas, Ajá, incluso aprendí muchas cosas, ajá, pero no sabía si estaba aprendiendo correctamente, porque veía un tema y ujú. habían términos que no conocía hasta que los investigaba y ya sé qué significa. Entonces ya entendía. Pero hay veces que las preguntas se tornan un poquito como ¿Cuencas? confusas Ajá, y que yo creo que se necesitan algunos términos previos para conocer, para comprender las algunas teorías. las teorías. Entonces, no tuve problema, pero aunque usted me explicó con manzanas en el audio sobre el El escenario, escenario. Ujú. ese sí definitivamente no entendí. No, no te No, así preocupes. que lo estuve escuchando su audio como 1000 veces y dije, a ver, entonces, y esas 1000 veces la entendía diferente. Entonces no entendí. No te preocupes. En esta clase vamos a hacer igual que la otra clase, vamos a hacer una lectura y también les voy a agregar un video. El video también viene muy, muy claro para que todas sus dudas también se les desmenucen ahí y no tengan ningún problema. Fíjense que cuando yo estudié la maestría en educación, a mí me pasó que yo todo lo relacionaba y yo decía, bueno, pues entonces el constructivismo no tiene nada que ver con el cognitivismo. Luego leyendo decía que pues es que el alumno ya sabe también, entonces dije, entonces que el aprendizaje previo, o sea, yo me hacía bolas porque todos te hablan del sistema de aprendizaje, pero a veces nos es muy difícil y más cuando no venimos de un medio, o sea, de un medio adecuado, en este caso de impartir clases o estar en un salón de clases. Por ejemplo, la chica que me comenta que ella apoya en el aseo, aunque tú quieras y gustes, ella, aunque sea que pase, escucha, ve y tiene un conocimiento a lo mejor un poquito más general que nosotros. Pero cuando yo entré a la maestría en educación, yo estaba perdida, o sea, yo no entendía absolutamente nada y estaba con la misma cara de igual que ustedes. Y yo decía, es que las preguntas, o sea, ¿están malas preguntas o por qué en Google no me aparece la respuesta? Así decía yo. Pero, o sea, Google tampoco no es mágico, ¿sabes? Y el problema aquí es que muchas veces creemos que Google nos va a dar la respuesta de todo sin tener que profundizar. A veces tenemos que caracterizar las preguntas y decir, bueno, ¿qué quiere decir esta pregunta? Si Google no me da la respuesta, ¿qué quiere decir entonces esta pregunta? Para yo poder sacar la información, que fue lo que pasó con Oscar. Porque él me dice, es que yo no entiendo cuál es el escenario. ¿Era dónde? ¿En el aula? ¿En la educación? Sí, no, era, ¿cómo es el escenario de aprendizaje en el cognitivismo? Ajá. Y me decía Oscar, es que no entiendo. Y yo así de, bueno, es que si tú lo buscas tal cual en Google, así no te va a salir. Pero eso ya es, ahorita que les presento las diapositivas, como vienen un poquito más prácticas, es para que sean ya una idea más general y no se queden con el what. Y son temas difíciles, ¿eh? Son temas, no se frustren y me digan, es que yo no entiendo, es normal. Y si tienen que ver los videos 10 veces, me dicen y les mando el link. O sea, yo no tengo ningún problema, porque son temas que se vuelven confusos y más cuando empezamos a ver las demás teorías, porque dices, entonces todas tienen algo que ver y todas dicen lo mismo, todos tienen el conocimiento previo del alumno y te empiezas a hacer bolas, porque en la primera clase todos se entendían perfectamente bien, porque es lo primero que relacionamos, pero cuando vamos a empezar a ver las demás, es cuando se empiezan Mm. a decir, bueno, entonces, ¿esta es igual que la otra o qué diferencia tiene? ¿Sale? Yo les voy a dejar los videos para que los vuelvan a ver. Si ustedes tienen duda, también mándenme un mensaje, yo no tengo ningún problema. Y si dicen, no entiendo, yo les vuelvo a explicar. ¿Sale? Ahorita les voy a poner, bueno, en el transcurso de la clase, un video también para que se desenchufen también de mi voz, porque a veces el que yo esté hable y hable y hable también es cansado y tedioso. ¿Sale? Entonces, vamos a comenzar con la clase. Déjenme les comparto pantalla para empezar esto más dinámico.
Muy bien. Empezamos con el cognitivismo. ¿Me apoyas, Jessica, por favor, en leer qué es el cognitivismo? Sí, maestra. ¿Qué es? El cognitivismo es una teoría psicológica cuyo objeto de estudio es cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información en la memoria. Es decir, se interesa por la forma en que la mente humana piensa y aprende. Se incluye todo el aprendizaje realizado por la lectura independiente, como todo lo aprendido al leer un sitio web o un libro. La imitación es una forma de aprendizaje cognitivo y aunque es simplista, depende únicamente de la observación del comportamiento de otra persona como una buena forma de lograr un fin. Los tipos más complejos de aprendizaje cognitivo incluyen leer, escuchar, mirar y tocar. Ok, de acuerdo a su tarea, ¿ustedes qué me pusieron que es el cognitivismo? ¿O ustedes qué comprenden de esta algo lectura? de lo que tiene usted en la diapositiva. Ajá, Yo puse que el cognitivismo es una teoría psicológica cuyo objeto es estudiar el cómo la mente interpreta, procesa y almacena la información. ajá. Se interesa por la forma en la que la mente humana piensa y aprende. Eso es lo que yo tengo. Ok, Dayana, ¿tú qué entiendes de lo que leímos ahorita? Que el cerebro o la mente es como un almacén de conocimientos que le llegan a su mente y también tiene algo que ver con los sentidos. Como ya nos había comentado usted que hay personas que aprenden viendo o escuchando, o a lo mejor también, ¿por qué no?, con el tacto, y ellos esa información la absorben y la guardan para memorizarla después. A ver, Oscar, ¿tú qué interpretas que es el cognitivismo? Ya. Es una teoría del aprendizaje que surge cuando los psicólogos comenzaron a estudiar procesos más complejos del pensamiento, a diferencia del estudio de las conductas observables, las cuales son el objeto del estudio del conductismo. Y en su lugar se centraron en los procesos cognitivos o mentales que se requerían para lograr el aprendizaje. El cognitivismo incluye todas aquellas teorías que se centran en el estudio de la mente humana para comprender cómo interpretar, procesar y almacenar información en la memoria. Es decir, el objeto principal del cognitivismo es cómo la gente humana es capaz de pensar y aprender. Ok, ¿y de eso qué te quedó claro? Lo ¿Todo último, o nada? no, sí, que el cognitivismo es cómo la gente humana es capaz de pensar y de aprender. No, el cognitivismo estudia el cerebro humano para saber cómo interpretas tú y cómo procesas. Imaginemos que estamos en un laboratorio y que en lugar de ratitas o ratones de laboratorio tenemos humanos. Entonces, con los ratones de laboratorio, tú le das, por ejemplo, los medicamentos para ver cuál es su reacción, ya sea genética o su reacción mental o su reacción física. Si brincan, si les sale el pullido, si no. Es lo que estudia el cognitivismo. En lugar de los ratones del laboratorio, nosotros somos los ratones del laboratorio. Y lo que están estudiando es nuestra mente. ¿Sí me doy a entender? Sí. Por ejemplo, estamos estudiando que un bebé de 6 meses, de acuerdo a su desarrollo cognitivo o el desarrollo de su cerebro, no puede aprender a leer. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero para nosotros poder llegar a esa conclusión, tuvimos que hacer un estudio en el que me diga por qué el menor no pudo aprender a leer. ¿Por qué? Porque el menor primeramente no sabe hablar. ¿Por qué? Porque todavía no genera las funciones cerebrales adecuadas para poder generar palabras. ¿Sí me explico? Entonces, Sí. el cognitivismo lo que está estudiando es nuestra mente, los procesos que hacemos, los procesos que brincamos y el desarrollo que tiene el cerebro para nosotros poder realizar o tener cierto tipo de aprendizaje. Porque muchas veces, como lo dice Piaget, la edad influye, porque nuestro cerebro, así como nuestro cuerpo se va desarrollando, nuestro cerebro igual. Entonces tú todavía no generas capacidades cognitivas y funciones cerebrales para llegar a obtener un cierto conocimiento o una cierta habilidad. ¿Sí les quedó eso claro?
Sí. ¿Es Bien. como la maduración del cerebro, maestra? Sí, la mente humana, perdón, el cognitivismo no solamente estudia la maduración del cerebro, sino también el comportamiento que tiene el cerebro ante nuestras acciones, porque a lo mejor la maduración puede ser un proceso de años y hasta los 100 años o hasta la edad que tú vivas, la maduración que tiene y probablemente el desgaste. Pero también tiene mucho que ver los procesos que realiza tu mente, los almacenamientos que realiza tu mente, porque probablemente una persona de 70 años ya no tenga el mismo almacenamiento que tú. Y todo eso es objeto de estudio del cognitivismo. Si me explico, o sea, por ejemplo, si yo le quiero dar clases a una persona que tenga 80 años, probablemente tengo que desmenuzar un poco más la información y hacer más énfasis. ¿Por qué? Porque yo necesito que ese conocimiento quede en esa persona. Y yo conozco que de acuerdo a su desarrollo cognitivo, en teoría, él ya tiene la capacidad de almacenar toda esa información. Pero prácticamente lo vemos y lo estudiamos que no es así, que muchas veces no es así, porque muchas veces el cerebro sufre de daños o no se desarrolla por completo, etcétera. Entonces, el cognitivismo estudia todos esos procesos mentales que hace nuestro cerebro para poder llegar a un aprendizaje. Ay, perdón. Déjame, ahogo y ahorita vuelvo. En un minuto. Ya, ya volví, ya volví. Ay, pajarito, pajarito, ya. Es que me ando ahogando. La Entonces, tos México, maestra. ay, no. La tos México. Se me fue la saliva por otro lado. Bueno, entonces hasta aquí queda claro. Sí. Ya está un poquito más desmenuzado, ya tenemos como una idea general. Bueno, sí. Bien. Pasamos a la siguiente diapositiva. ¿Me apoyas, Ana, con la lectura, por favor? El término cognitivo se refiere a procesos que ocurren en el cerebro. El nombre aprendizaje cognitivo puede parecer algo repetitivo, porque todo el aprendizaje debe ocurrir en algún momento en el cerebro. Si alguien quiere que su perro se siente a la orden, le dirá que se siente y luego le dará un regalo cuando se muestre el comportamiento. El perro, en respuesta a este refuerzo positivo, repetiría el comportamiento para obtener otra recompensa. Aunque obviamente se están produciendo algunos procesos cognitivos, el aprendizaje se debe principalmente a la respuesta innata a la recepción de una recompensa. Ok, ahora les voy a explicar. El aprendizaje cognitivo no siempre puede ser de memorizar, porque por ejemplo un aprendizaje cognitivo de memorización puede ser las tablas para multiplicar, que a fuerzas te las tienes que aprender. Pero por ejemplo aquí es un aprendizaje de respuesta. Por ejemplo, los berrinches de los niños es un aprendizaje cognitivo. Si tú en el primer berrinche le haces caso cuando se tiran en el Walmart y le compras lo que él quiere, el niño aprendió que si hace eso, tú se lo vas a comprar. Igual que el perro aprendió que si tú le dices que se siente, le vas a dar un sobre de pedigrí. ¿Sí me explico? O sea, el aprendizaje cognitivo no es como el constructivismo, que dices, bueno, yo tengo un aprendizaje previo y de eso yo voy a generar un aprendizaje nuevo. No. ¿Por qué? Porque aquí nosotros tenemos que realizar varios enlaces y ver la capacidad que tiene la persona. Ahorita les voy a explicar por qué vamos a ver esas capacidades y cómo las interpreta Piaget. ¿De aquí tienen alguna duda? ¿Oscar? No. ¿No? Ok. Ahí les va. Esta es la teoría de Jean Piaget. ¿Me apoyas, Dayana, por favor, con la lectura, si alcanzas a ver? Sí, Ok. dice, la teoría del desarrollo cognitivo se la debemos a Jean Piaget, Jean Piaget, ajá. 1896 y 1980. Tras años de investigación empírica, el psicólogo suizo formuló un modelo explicativo, sobre el aprendizaje basado en el concepto de la acción, de la experiencia. En otras palabras, en cómo el niño va sumando y reestructurando conocimientos y destrezas gracias a la interacción activa con el mundo en el que lo rodea. A través de esta interacción, Piaget
Piaget. Explicaba que las estructuras cognitivas se van complejizando, perdón, hasta que el niño da significado o sentido a la realidad y construyendo su propio conocimiento. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, ¿alguno de ustedes tiene un niño que tenga menos de 4 años o 5 años? 4 años. Y si tú a tu hijo le dices, eres sarcástica cuando le dices, no te quiero, tu niño no Llora. entiende el sarcasmo. Ajá. Porque su estructura cognitiva todavía no llega al nivel de desarrollo suficiente para entender que eso es un sarcasmo. Entonces, Piaget nos va a dividir las edades y el desarrollo cognitivo que tiene cada persona para nosotros saber qué tipo de aprendizaje, qué tipo de técnicas o recursos didácticos tenemos que utilizar con ellos de acuerdo al desarrollo cognitivo de su cerebro. ¿Sí queda claro esto? Que es lo que me preguntaba también, bueno, la duda que tenían en el escenario. Es que me dicen, es que yo no entiendo cómo está el rollo en el aula. Pues es que en el aula tú tienes que identificar, depende del grupo que te den, porque a lo mejor como te puede tocar primero, te puede tocar sexto. Y en sexto ya está más desarrollado el cerebro y la mente del niño. Entonces tú puedes utilizar otro tipo de estrategias y técnicas didácticas para brindar tu clase. Pero, por ejemplo, si tú estás en un grupo de primero, y tú vas a explicarles a los niños los animales diurnos y nocturnos. Y tú pasas al niño enfrente en primero de primaria y le dices, dibújame a tu real saber y entender un animal que sea diurno. Probablemente lo que te va a dibujar es a su semejanza un gato y un perro, que son los únicos que ellos conocen. Y como ellos lo puedan dibujar. Pero si tú pones esa misma actividad con un niño de sexto de primaria que ya tienen casi siempre 12 años, ya la perspectiva es diferente. ¿Sí queda claro esto? Entonces es por eso muy importante saber qué técnicas y estrategias y recursos didácticos nos tenemos que hacer llegar de acuerdo al nivel educativo donde estemos. Por ejemplo, yo ahorita les voy a poner un video más adelante, pero si yo le pongo ese video a un niño, aunque sea de primaria, no va a entender absolutamente nada. Si yo quiero llegar con un niño de primaria y estamos en clase virtual o en clase presencial y mi herramienta didáctica va a ser, por ejemplo, un video, yo tengo que saber que el niño tiene que tener un video de animación, o sea, con animación para que el niño le llame la atención. Porque aunque yo ponga el video 10 veces y yo no capto la atención del menor, no va a entender ni no va a comprender nada y no va a aprender nada. Entonces, tú de acuerdo al desarrollo cognitivo del niño, te vas dando cuenta qué cosas los niños son capaces de entender, comprender y poner atención y cuáles no. ¿Sí queda claro esto? Sí. Bien. Les voy a dejar de compartir pantalla para ponerles el video, ¿sale? Es que primero me meto a YouTube y luego después les comparto pantalla. En un minutito. ¿De aquí tienen alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo? ¿Todo bien? ¿Vamos bien? Sí, maestra. Excelente. A ver. Aquí está. Ay, 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 ay. Ok. Entonces, compartir. Denme un minuto, ¿eh? Ahorita les comparto ya la pantalla. Listo, ¿la ven todos? Bien. Empezamos. ¿El video tiene sonido? ¿Sí? ¿No lo escuchan? No. No. ¿Cómo creen? A ver,
Déjame ver qué le piqué o qué no le piqué. Deme un minuto. Yo juré que sí lo estaban escuchando. ¿Ahí lo escuchan? Sí. Ok, lo voy a volver a poner. Gracias. Así, nuestros pensamientos y expectativas. Se escucha muy bajito. Ahorita le subo. Nada más apaguen sus micrófonos para que no haga eco, por favor. ¿Se escucha bien ahí? Con la cabeza díganme sí o no. ¿No? Ok, les mando el link. Se los dejo. ¿Tenemos grupo de WhatsApp? Sí, ¿verdad? Chicos, Sí, tenemos. ¿Y quiere que le mande mensaje? les mando el link, ajá, para que me apoyen en verlo y ahorita regresamos, ¿sale? Sí, está bien. Maestra. De cierta edad más pequeño. Perdón, puse la grabación. Ajá. Que si un niño más pequeño no le puedes enseñar, por ejemplo, matemáticas o esto, y usted te dijo que sí podía, que sí podías explicarle, pero en lo que yo investigué es que no, tú no puedes saltarte ese proceso, porque, bueno, en lo que yo leí dice que para alcanzar el máximo desarrollo mental, nuestros hijos o los niños deben atravesar las diferentes etapas de desarrollo cognitivo, las cuales no se pueden saltar y nosotros no podemos forzarlos para lograrlo, para que lo logren más rápidamente. Por ejemplo, si tú quieres que un niño de 2 años ya sepa leer, pues no puedes saltarte ese proceso porque todavía No, porque todavía no sabe hablar. Ajá, porque todavía no tiene ese desarrollo mental. Así es, pero por ejemplo en matemáticas, recuerda que las matemáticas son de memorización, que es lo que habla aquí el desarrollo cognitivo. Si tú aprendes a memorizar, un niño chiquito memoriza, porque tú le dices, sí, mamá, y el niño aprende a decir mamá, pero no sabe qué significa mamá. Él está memorizando, probablemente el niño todavía no tenga desarrollo cognitivo para saber el significado de lo que está haciendo, pero sí la capacidad de memorizar y poder reproducir el sonido o el audio. ¿Sí me explico? Esa es la... O y de sea, lo que ellos en realidad no saben lo que es la palabra, solamente repiten el sonido que han escuchado porque Así siempre es. les dicen, di mamá, di mamá, di mamá. O por ejemplo, yo tengo una bebé de 2 años y pues sí, o sea, le digo palabras así, pues como papá, mamá, agua, y sí las dice, pero es como que repite solamente el sonido, ¿verdad? Es una repetición del sonido, en realidad no sabe qué significa esa palabra. Todavía no llega el momento del periodo de asimilación en el que se da cuenta que la mamá eres tú. Por ejemplo, los niños cuando están chiquitos, tú le dices, David, 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 y le mueves el bracito para que él voltee. Entonces él sabe que cuando tú dices David, él tiene que voltear, pero él no sabe que se llama David. Él sabe que tiene que responder a tu llamado, pero él no sabe que ese llamado es él, o sea, que ese es su nombre. Por eso cuando dice mamá, ay, tú lloras y dices, ay, dijo mamá, pero pues él está repitiendo. Ajá. ¿Sí me explico? O sea, sí. el desarrollo cognitivo estudia la capacidad del bebé de memorizar. A lo mejor un niño no sabe memorizar los números del 1 al 1000, obviamente que no, porque su desarrollo cognitivo todavía no, pero cuando hay niños chiquitos que antes de entrar al kinder, ya se saben los colores. ¿Por qué? Porque tienen un conocimiento previo y un aprendizaje desde su casa, que a lo mejor tú como mamá o como abuelita, los que están o en la guardería, los empiezan a inducir en el conocimiento. Entonces los empiezan a hacer, a ver, 1, 2, ¿cuántos años tienes? 1. Ellos no saben que esa es su edad, pero saben responder a lo que tú les estás diciendo. Pero no llevan a cabo aún todavía la asimilación del decir, ah, esa es mi edad. O sea, hay niños todavía que tienen 3 años y que todavía no saben en su fiesta ni qué onda, o sea, ni que están festejándolos a ellos.
Ellos están con los juegos y todo, ya a veces, o sea, no siempre, después de los 3 años, están partiendo el pastel y ya cuando les aplauden, ¡ah!, se quedan sorprendidos porque se dan cuenta que la fiesta es de ellos. O sea, después de que ya pasó toda la fiesta y estamos hablando de un niño que ya pasó a la primera etapa, pero todavía su cerebro no logra esas conexiones para la asimilación de decir, ah, sí estoy en una fiesta, pero él no sabe que la fiesta es de él. En cambio, un niño ya más grande ya te dice, mamá, yo quiero mi piñata de esto, y ya tienen la asimilación y ya tienen el conocimiento de lo que se hace en las fiestas y lo que ellos quieren para sus fiestas. Y llegan y no, a mí denme los regalos, abrácenme, yo soy el cumpleañero. Es la diferencia Cuando porque son chiquitos no ni saben ni siquiera qué quieren los onda. regalos porque no. Exactamente, es igual como en diciembre que los bebés dicen, es que se ponen a jugar con el papel. Pues ellos no saben que eso es para jugar. Es más, no saben ni siquiera lo que le regalaste y muchísimo menos la función que hace y muchísimo menos van a saber que les va a gustar. Porque ellos no saben que eso es una caja y que en una caja viene un juguete, ni saben que es un juguete. Porque su desarrollo cognitivo dice, ah, mira, esto es un pedazo de algo. Y ya, con eso se entretienen, porque desconocen el mundo que los rodea todavía. ¿Sí me explico? En cambio, en lo que me decías tú del tema anterior, en el constructivismo, yo te platicaba que el constructivismo viene de un aprendizaje previo. Y hablamos de ejemplo de las clases que daba Oscar de piano, creo, en el que decíamos que tú como docente le vas a enseñar las notas de piano y le vas a enseñar no sé si se diga así, pues, a tocar el piano. Pero ya como un aprendizaje constructivista es que Oscar le diga, ¿sabes qué? Ahora tú vas a hacer una nota música, ¿cómo se llama? Una canción, ¿cómo se llama, Oscar? Corrígeme. Composición. Eso, una composición musical. Pero eso fue adquirido de acuerdo, el aprendizaje, llegó a ese aprendizaje de acuerdo a los conocimientos adquiridos previamente. ¿Sí queda eso claro? Ah, ya se me fue. ¿No? ¿Ese salió? ¿No? ¿Salió? Sí. Ah, bueno. Bueno, entonces era para que les quedara un poquito claro por la duda que tenía ella. Bueno, entonces, ya me lo terminamos, no se me desesperen. Yo sé que el tema es muy pesado. Dime, Oscar. Incluso en la música, Ajá. lo más recomendable es que primero, bueno, si al niño se le va a enseñar a tocar piano, Ajá. lo primero es enseñarle a tocar y después a leer. Porque si al niño le enseñas a leer desde un principio, se va a enfadar, porque no entiende nada. No va a asimilar que eso va a producir un sonido. Exacto, entonces necesitas primero que toque, que se emocione, que descubra los sonidos y ya después a leer. Eso que tú mencionas es una estrategia didáctica. ¿Para qué? Para que el niño no se aburre, para que tú tengas la atención del niño. Porque es en el ballet, o sea, en el ballet los niños chiquititos piensan las mamás que van a salir brincando y ya van a ser unos eruditos en eso. Y claro que no. Tú como estrategia didáctica probablemente tienes que ahí tener dos estrategias didácticas. Una para el niño que no se aburra, que son niños a veces de 3 años, que para las mamás se van sin hacer nada y los quieren entretener ahí. Y la otra es para darle gusto al papá y la otra para el menor. Entonces, tu estrategia didáctica es, yo quiero retener al menor al conocimiento. Y para yo retenerlo es por medio del sonido. Porque si tú te pones a hablarle y hablarle y hablarle y enseñarle figuras que a él no le interesan, no te va a hacer nunca caso. Por eso es muy importante. Ya cuando esté más adelante van a ver una materia que se llama didáctica general que probablemente yo les voy a dar, que les hablo de las estrategias y recursos didácticos que tienen que utilizar con los menores de acuerdo a las edades de los menores. Que es lo que les decía respecto de los videos en sus clases, si van a hacer, por ejemplo, si ahorita tienen clases virtuales con sus alumnos y son alumnos de menos de 10 años, tienen que presentarles a ellos videos que tengan caracterización de personaje. Porque si no, no le van a hacer caso al video. Si yo les hubiera subido el video que les subí a ustedes, y ustedes se aburrieron, imagínense ellos. Entonces tienes que captar la atención del niño. Bueno, para no perder el tiempo. Ana, Perdón, apóyame. se me fue el internet. No te preocupes. ¿Me apoyas con la lectura, Ana, del periodo sensoriomotor? Por favor. Sí, maestra, claro que sí. En esta etapa el niño interacciona con el medio a través de los reflejos innatos que va modificando y perfeccionando por ensayo y error. Según detecta que sus acciones modifican el entorno, se despierta en él una clara intención explorada. Por ejemplo, gatea para alcanzar un objeto que le llama la atención e incluso es capaz de anticiparse a los hechos. Por ejemplo, tira un juguete de la trona para captar la atención de sus padres. Así es, y cuando son más pequeños, lloran porque saben que atrae la atención de
en este caso de la mamá, si es que la mamá está a cargo de él o en la guardería. Por eso en las guarderías te dicen que nadie cargue al niño, eso de que, ay, es en Brasil, no es que es en Brasil, es que el niño se acostumbra a la atención. Entonces, si él sabe que tú lloras y lo vas a ir a abrazar, en la guardería le están enseñando que si él llora, no lo vas a abrazar y que te vas a quedar ahí 4 horas sentadas en el portabebé. Por eso es importante que haya un seguimiento y por eso en las guarderías te dicen, es muy importante que lo que yo hice toda esta semana, usted el fin de semana no la vaya a regar en su casa, porque si no, o sea, tiene que ver una coherencia y una hilación para que el niño pueda desarrollar eso, o también cuando se enseñan a ir al baño. Si en la escuela le están haciendo el control de esfínteres y tú en tu casa llegas y le pones pañal, pues el niño va a decir, ah, pues me hago en el pañal. ¿Sí me explico? Bueno, pasamos a la siguiente. ¿Esto sí les quedó claro? Sí. Bien. Sí, maestra. Periodo preoperatorio. ¿Me apoya Sandra, por favor, con la lectura? Sí. En esta etapa, cuando el pequeño desarrolla la capacidad de representación, el niño crea imágenes mentales de la realidad, imita las acciones de los adultos y sus iguales, muestra claros signos de juego simbólico y sus competencias lingüísticas mejoran notablemente. Aquí les puse, por ejemplo, la imagen de la niña dándole de comer a su bebé. ¿No se han fijado a veces que van en la calle y ven a niñas así arrullando a su niño chiquito? Es por lo mismo, ¿no? Que dice que hacen lo mismo que ven. Ese proceso de Y volvemos a lo imitación. mismo que sería dicen lo que escuchan y hacen lo que ven, lo que más ven. Y te echan de cabeza. En esa edad, a veces tú estás Todos platicando, dicen, no, que mira, que esto, que el otro, y no es cierto, mamá, no es cierto. Las cosas fueron, ellos ya tienen, bueno, en la etapa de 2, a lo mejor de 2 a 4 todavía no tienen una certeza en la realidad de su entorno, pero ya de los 5 en adelante, ya tienen la certeza de lo que está pasando en su entorno, de lo que es verdad, de lo que no es verdad, de lo que tú estás platicando y de lo que tú no estás diciendo o lo que tú le estás poniendo de más o de menos. Entonces, están en las conversaciones y a veces ni quien les pregunte y, ¿sabes por qué mi abuelita no vino a mi fiesta? Porque no tiene dinero para mi regalo. O sea, ni quien les pregunte nada y los niños te echan de cabeza. Entonces, es una edad en la que imita las acciones de los adultos, quiere platicar con alguien, o sea, el día que tú estás platicando y él quiere integrarse a la plática, y tú interrumpes y no te metas en la plática de adultos, mira, no debes de interrumpir, pero el niño quiere platicar porque tú estás platicando. El niño va a imitar todo lo que tú haces, por eso es muy importante y por eso dicen que la casa, perdón, es la segunda escuela, y tu hijo va a ser tu espejo, porque luego dices, ay, no, es que, ¿por qué es tan contestón? Y tú le gritas hasta lo que se va a morir y te pones a pelear con el esposo. O sea, el hijo, aunque esté en la recámara, él escucha todo y él va a imitar todo lo que ve. Ese es el problema, que a veces se reflejan las actitudes en la escuela y dicen, es que yo no sé quién aprendió eso. Todo se refleja en la escuela, las actitudes y todo lo van a representar, lo que ustedes hacen. Por eso es muy importante también con los alumnos estar al pendiente de qué situaciones ven, porque a veces por medio de eso nos podemos dar cuenta de situaciones más complejas y más difíciles dentro del entorno familiar con los alumnos. Y tenemos que estar muy truchas en eso. Una simple acción como una fotografía. Una vez en secundaria llegaron de la SEP para tomar fotografías, pero era para algo de una revista de la SEP, o sea, era una cosa X. Y salió una alumna y le tomaron la fotografía, pero ella iba al baño y no sé a dónde iba, y se puso como loca la alumna y dijo, no, 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 y casi quería golpear al fotógrafo y yo me quedé así como que, ¿qué onda? Y te das cuenta y dices, ¿por qué una fotografía te va a dañar? Pero tienes que ver qué es lo que te hay atrás de esa fotografía. Bueno, después la derivamos al psicólogo de la escuela y nos dimos cuenta que esa muchacha, su padre se le tomaba fotografías desnuda y subía contenido a internet. Entonces, tú dices, una fotografía no tiene nada que ver, esta está loca, esta es no sé, puedes pensar cualquier cosa, pero siempre el más mínimo detalle te va a dar la certeza de algo. Entonces, cualquier cosa que ustedes vean rara en alguien, por favor, luego mandarlo a la dirección y seguir los estatutos. Les van a tocar ver los estatutos de y lineamientos dentro del nivel educativo del que van a ustedes a participar, para si ustedes pueden detectar algo, lo puedan derivar a tiempo. Ahorita que usted dice eso, yo estuve en otra universidad y tuve prácticas en un preescolar. Ajá. Y me tocó que un niño de segundo de preescolar se hizo pipí. Íbamos a ir a una excursión y no quiso que nadie le ayudara a cambiarse. Se asustó mucho y lloró mucho y dijo que no le quitaran los pantalones, o sea, que no lo ayudaran.
Entonces sí le tuvimos que hablar a su mamá y si al niño sí lo llevaron como con una psicóloga y salió que su papá lo tocaba. Entonces Sí. por eso el niño no quería que lo ayudáramos a cambiarse de pantalón. Cuando nosotros para hacerlo le pedimos autorización a la mamá, le marcamos y le Claro. contamos la situación y nos dijo, sí, no hay ningún problema, pueden hacerlo. Entonces al momento de nosotros querer hacerlo, nos damos cuenta que el niño empieza a llorar, se pone muy, muy mal. Entonces, pues, ¿sabes qué? Yo no lo voy a hacer. Yo sí dije, yo no lo pienso hacer. Claro. Y le hablamos a la mamá y pues resultó este tema del papá. Entonces es ahí donde sí tenemos que tener mucho cuidado y observar las actitudes y la forma en la que ellos se expresan, porque todo tiene algo de atrás, algo atrás, Sí, pues. van a tener ustedes una clase muy buena de psicología, la verdad no me acuerdo cómo se llama, porque esa nunca la he impartido yo, la imparte una psicóloga, y les van a dar la teoría y la práctica de la relación con los dibujos y la relación que tiene. Por ejemplo, si tú quieres descubrir en un niño cómo se le lleva con su familia, su entorno familiar, y el simple hecho de que tú le digas a un niño, dibújame tu familia, él si pone a alguien a un lado, él si alguien lo pone separado, si uno lo pone abajo, si alguien lo pone atrás de él, tiene un significado y eso es una materia muy, muy interesante. Yo la tuve en la maestría y ustedes la van a tener en la licenciatura. Entonces, para que también estén muy al pendiente de esa materia porque les va a servir mucho. Y más si ustedes tienen la vocación también de la psicología de decir, no, es que sí me interesa, no nomás el brindar clases, digo, tienes que hacer un acompañamiento con el alumno y también a veces el acompañamiento es personal, no solamente es profesional. Entonces, para que también eso lo tengan muy, muy en cuenta y a lo mejor hasta por los mismos compañeros de la escuela de sus hijos, de sus primos, de sus, lo que sea, ¿sale? Bueno, ya nos perdimos en el tema. Periodo de las operaciones concretas. ¿Me puedes apoyar, Oscar, por favor, a leer? Periodo de las operaciones concretas, 8 a los 12 años. Lo más característico de esta fase del desarrollo es que el niño utiliza la lógica para hacer sus inferencias sobre los sucesos y realidades. Esto se debe a que sus conocimientos anteriores se han organizado en estructuras más complejas, unificadas. Por ejemplo, un niño deduce por sí mismo que si cambias el agua de un tazón a un vaso alargado, la cantidad de agua es la misma, aunque en el segundo recipiente aparentemente aparezca que hay más cantidad. ¿Sí les queda claro esto con el ejemplo que les puse ahí? O sea, el niño ya tiene la capacidad de lógica. ¿Sale? Muy bien. La que sigue. Periodo de las operaciones formales. Ana, ¿me apoyas, por favor? Es en la adolescencia cuando el niño desarrolla una operación compleja, el razonamiento hipotético deductivo. Esto significa que el adolescente ante un problema analiza todas las premisas y valora diferentes hipótesis sobre su casualidad o efecto. En esta etapa también es característica la metacognición, la capacidad de poder reflexionar sobre nuestro propio razonamiento. Aquí ya es cuando los chicos son adolescentes y ya saben que si no hacen la tarea les van a marcar a sus papás, ya saben lo que significa reprobar una materia. Por ejemplo, cuando tú metes a un niño muy chiquito en inglés, pues él va a las clases probablemente por la cuestión de didáctica y porque probablemente le llame la atención, pero él no sabe que está aprendiendo un nuevo idioma. En cambio, si tú llevas a un chico de 12 años que está en sexto de primaria, perdón, o primero de secundaria, él ya comprende la magnitud de lo que está aprendiendo. Que le ponga atención o no, eso ya es otro boleto. Pero él ya tiene el razonamiento lógico para decir si voy, si no voy, si me hago la pinta, ¿qué pasa? ¿Sí me explico, chicos? Bien. Seguimos con el cognitivismo en el aula. Sandra, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Sí. El modelo piagetano sobre el desarrollo cognitivo tuvo y tiene una notable repercusión en los procesos de enseñanza y aprendizaje en el contexto escolar. Conocer en qué fase de desarrollo se encuentra el niño, su ritmo madurativo y potenciar sus talentos para compensar sus dificultades son factores clave para el trabajo del educador en el aula ordinaria y sobre todo con alumnos de educación especial. Esto es muy importante.
Las etapas que vimos no van a ser las mismas siempre en la educación especial, ahí se manejan otro tipo de etapas, pero lo que sí es muy importante es que si ustedes manejan, a lo mejor tú no te vas a dedicar a dar clases en escuela básica como lo hace Oscar, a lo mejor él se dedica en cuestiones de música o a lo mejor a ti te toca dar clases por fuera, clases particulares, pero es muy importante que tengas el conocimiento de saber en cuál de esas categorías se encuentra el menor con el que tú estás socializando para que sepas el contexto y saber por qué medio puedes llegar tú y cuál generar el aprendizaje. Porque como platicamos en la clase pasada, el objetivo como profesor es que generes un aprendizaje significativo en el alumno y que ese aprendizaje se quede para siempre. Ya sea de memorizar, como tú lo quieras. Hay niños que aprenden, se aprenden las tablas a chanclazos, pero sí se las aprenden. No, es cierto. Sí, Pero no, sí, sí. la meta y el objetivo que tú tienes como docente no solamente es ver un tema, sino que ese tema se quede y lo puedan Me quedo. concretar en un futuro. Porque, por ejemplo, mis alumnos, yo tuve unos alumnos, bueno, todavía los tengo, en Derecho Civil. Derecho Civil, el semestre pasado no lo tuvieron conmigo, no sé con quién lo habrán tenido. Entonces, este semestre se supone que son casi los mismos temas y es para reforzar el tema de contratos. Y les pregunté lo más básico, ¿qué es una obligación? Pues es algo de hacer y no hacer. O sea, si tú y yo contemos una obligación, puede ser de hacer o de no hacer. Así de sencillo. Y es algo que se supone que ellos saben desde primer semestre, ¿no? Y las fuentes del derecho. Entonces yo regreso con ellos a clase y me doy cuenta que lo que la maestra o maestro que les impartió el semestre pasado, que se supone que ya saben y que yo nomás voy a reforzar, no saben nada. Entonces tengo que empezar yo desde un principio. ¿Por qué? Porque no hubo un aprendizaje significativo. Recuerden que para que el aprendizaje significativo exista tiene que haber asociación y asimilación. Sí. Si no asocian y asimilan el conocimiento, no se les No, va a sí. grabar. Y el chiste no nomás que se lo graben, sino que sepan aplicarlo. Porque de nada me sirve a mí que se aprendan los códigos, porque para empezar a mí los artículos no me sirven de nada memorizados, si no saben aplicarlos. O sea, si no saben dar una asesoría y si no saben realizar una demanda, por ejemplo. De a mí de nada me va a servir, o por ejemplo, si yo a ustedes voy a dar didáctica general, yo les voy a explicar todas las cuestiones de didáctica y todas las herramientas que ustedes pueden utilizar. Y probablemente les voy a enseñar las herramientas físicas y las herramientas virtuales. Pero si tú las utilizas en clase, yo ya cumplí con mi función. Y mi función es que sí se te queden. Si tú ya te las sabes, ya es tu bronca y eso ya, yo generé en ti un aprendizaje significativo. Esa ya fue mi función. Ya tú sabes si la aplicas o no la aplicas porque a lo mejor no ejerces, a lo mejor sí ejerces. Eso es relativo. Pero el chiste es que tú generes ese aprendizaje significativo en cualquier alumno y a cualquier nivel. Porque luego en tercero de primaria, por ejemplo, digo, no estoy muy enterada, creo que ven las multiplicaciones. Y ya cuando brincan a las divisiones, resulta que no saben sumar y no saben restar para restar en la división. Entonces, si tú no generas ese aprendizaje, tienes que retroceder para volver a enseñar eso. ¿Sí queda claro? Entonces, es muy importante adaptarnos y conocer para trabajar al ritmo del niño. Saber tiene mucho, sí tiene mucho que ver el también saber identificar, en este caso, los alumnos de educación especial, porque muchas veces los grupos simplemente lo incluyen, pero no llegan y te dicen, tu maestra, este niño tiene esto y no te lo dicen, porque yo tuve un niño con autismo y a mí nadie me lo dijo, o sea, yo con la hora de ver su desarrollo, al momento de que él hablaba, no decía yo quiero, simplemente era, André quiere esto, ok, dile a André que haga esto y esto. Era diferente el trato en cuestión de cómo enseñarle, para que él se le quedara el aprendizaje. Es que en cuestión de educación especial y es otro boleto. Ahí sí yo no puedo meter las manos ni decir nada porque yo no sé nada de educación especial. Sí debería ser con un experto porque supongo que todo tiene que ver con la capacidad y el desarrollo que él tenga en ese momento, porque a lo mejor un niño autista significa que son más inteligentes, pero su desarrollo a lo mejor de inteligencia sí está completo, pero a lo mejor el emocional no, porque si a un niño autista le dices no te quiero, aunque tenga 12 años, él piensa que tú no lo quieres. Que no lo quieres, exacto. Ajá, pero los niños son muy inteligentes, los niños autistas. En cambio, un niño con déficit de atención es diferente. Es diferente. Con un síndrome de Down también tiene, o sea, la educación especial supongo que se tiene que subdividir en las enfermedades que existen para que tú sepas qué capacidad y qué desarrollo en teoría debe de tener el alumno de manera cognitiva para que tú sepas cómo abordarlo. Eso supongo que debe de ser, y si no, así debe ser, porque... No, sí, es todo por separado. Sí, tiene que estar con esos lineamientos, porque no puedes
evaluar o llegar hacia la deriva de, yo supongo que ya saben esto. O sea, no, ahí sí, es como en esas etapas de una persona que está en sus 5 sentidos y sus facultades mentales correctas y bien. Supongo que tienen que estar ahí mismo las subdivisiones de cómo generar la transmisión del conocimiento con ellos. Pero ahí sí, me declaro inocente, no sé yo explicarles nada de eso. Me disculpan, por favor. Yo no, a mí no me gusta meterme en cosas que yo no sé, porque, ¿para qué? ¿Para qué les he hecho mentiras, verdad? Mejor, desde un principio, no sé. ¿Me apoyas, Jessica, por favor, con la lectura? Sí. Cualquier aprendizaje que se realice experimentando puede clasificarse en esta categoría. Esto ha llevado a muchas personas a clasificar este tipo de aprendizaje como aprendizaje pasivo, pero mientras el cuerpo parece pasivo, la mente ciertamente no lo es. Las teorías de Piaget van más allá y afirman que los humanos entienden los nuevos eventos por acomodación o asimilación. El alojamiento es modificar o cambiar la comprensión para adaptarse a un nuevo evento. La asimilación está utilizando esquemas existentes para comprender un nuevo evento. Por ejemplo, tú le pones a un niño de kinder los colores primarios, ¿no? Y él se va a agarrar probablemente combinando colores. Él no sabe que si combina varios colores se va a hacer rojo o se va a hacer verde, pero lo va a aprender ahí. Entonces, es una manera de aprendizaje, la experimentación. Si yo le digo que se combinan 2 colores para que dé amarillo, pues él ya va a saber. Pero si él lo experimenta, se va a dar cuenta que a lo mejor el azul y el negro, pues qué onda, ¿no? Ese es el problema. El que a lo mejor el alumno, al momento de la experimentación, no logra el objetivo que él quiere. Porque al momento de combinar 2 colores, que a lo mejor te dan un color bien horrible, decir, ¿y esto qué? Pero también aprende ahí que eso no genera un color que él conoce o que él haya visto. ¿Sí me explico cuál es el método de la experimentación? Ok, es que ustedes dejan al alumno siempre y cuando esa modalidad llegue al resultado que ustedes necesitan en su clase. Ok, Carolina, ¿me apoyas con la lectura, por favor? Ya me lo acabamos, ya me lo acabamos. Sabemos que hay picos durante el desarrollo cognitivo del niño. De ahí la importancia que reciba una buena estimulación cognitiva en sus primeros años de vida, tanto del seno de la familia como durante el aprendizaje escolar. Dentro del ciclo de preescolar, se incluyen los objetivos de potenciar capacidades como la memoria, la percepción, la psicomotricidad o la autonomía. La educación es una etapa, adopta una función preventiva de futuros problemas del neurodesarrollo y del aprendizaje. Ya nos vamos a empezar a ir rápido porque luego se nos va a acabar el tiempo. Chicos, por ejemplo, aquí la psicomotricidad que se le da a los bebés. A veces por cuestiones personales decimos, no, es que yo los quiero llevar a una guardería. Las guarderías, independientemente de que tengan muchos niños, generan mucho aprendizaje en los niños. O sea, tú ves a bebés de 9 meses que ya agarran su cuchara y ya comen solos. Las hacen su funcionamiento, por ejemplo, en sus piernitas. En bebés estamos hablando de que no caminan, que será unos de los 11 meses para atrás, y hacen la estimulación neuronal. Y eso tú lo tienes que ayudar con el niño para ayudar a su desarrollo cognitivo. Y lamentablemente, cuando a veces nuestros papás nos cuidan a nuestros niños, pues ellos nomás nos ponen a ver televisión y no generan ese desarrollo cognitivo correcto. Y el problema es que llegamos a la escuela, una, no socializaron porque no hubo guardería, 2, no tienen a lo mejor el desarrollo cognitivo de manera correcta, y 3, pues están acostumbrados a estar en casa. Entonces, ¿Perdón, maestra? No son autónomos. Ajá, y se les dificulta hasta el tener un horario para levantarse y tener que ir al kinder. Y todo eso se tiene que generar también, por ejemplo, con la memoria. O sea, el niño ya tenga la memoria de que él tiene que levantarse temprano porque tiene que ir a la guardería de niños chiquititos, que a las 7 de la mañana están despiertos porque ya saben que los vas a cambiar para llevarlos a la guardería. Entonces, todos esos procesos son muy importantes. Probablemente tú como papá no los logras ver, pero de manera educativa sí son muy importantes esos roles. ¿Sale? La que sigue,
¿Me apoyas? ¿Quién hace falta? Dayana, por favor, con la lectura. El cognitivismo en el papel del lenguaje. Ajá. La teoría cognitiva, en lo referido al origen del lenguaje definiente, perdón, otra vez. ¿Defiende? La teoría cognitiva, en el referido al origen del lenguaje, defiende que el origen del lenguaje está íntimamente vinculado con el desarrollo cognitivo, de tal forma que el niño aprenda a hablar solo cuando acceda cognitivamente a un determinado nivel de ese desarrollo cognitivo. En otras palabras, nuestros hijos aprenderán a hablar en el momento en el que esté preparado cognitivamente para ello. ¿Eso sí les queda claro? Es por eso que dicen que los niños ningún niño va a ser igual al otro. A veces los procesos son diferentes y el que a lo mejor tu hijo y el mío tengan un año, a lo mejor el tuyo nació en mayo y el mío nació en diciembre. Pues sí tiene un año, pero un año y meses. Y el desarrollo cognitivo de ese niño ya está más evolucionado que el que tiene menos meses. Entonces, independientemente, a veces nacen el mismo día y el desarrollo es completamente diferente. O sea, cada cabeza y cada cerebro es completamente distinto. En teoría sí se tiene que tener algunas habilidades, que es ahí donde se marcan los lineamientos para saber si el niño no tiene alguna discapacidad. Pero de ahí en más, hay niños que hablan primero, hay niños que no, que caminan primero. ¿Por qué? Porque depende de ver cuál de sus hemisferios se desarrolló primero y cuál en ese momento él tiene la capacidad de lograr. ¿Sí? ¿Tienen dudas? No. Ok. La que sigue. Raúl, ¿está por ahí? Sí, ¿Me apoya con la lectura, la conducta lingüística, por favor? sí. La repetición ecolailia se trata de la simple repetición de sílabas, palabras que el niño ha escuchado. Las repite simplemente por el placer de emitirlas. Hasta ahí. emitirlas. Por ejemplo, ahí es cuando el ejemplo que les ponía. Mamá, 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 papá, agua. O sea, lo repiten porque las escuchan y las escuchan y las escuchan, no saben qué es. La que sigue, por favor. El monólogo. El niño expresa sus pensamientos en voz alta y solamente sirve para acompañar o reemplazar una acción. Por ejemplo, cuando nuestro hijo está jugando con los encajables y Sí, los dice, cuadritos esos. sí, Ajá. el círculo va aquí. No lo está diciendo a nosotros, sino que a sus pensamientos los está plasmando en voz alta. Sí, y a veces decimos, ay, ¿con quién está hablando? Pero a ver, o sea, su pensamiento, sí, Pero es para cuando el ellos niño empieza, mismos. cuando el niño empieza a hablar, él tampoco tiene todo el desarrollo neurológico correspondiente para decir, tengo que hablarlo internamente o en voz bajita para mí. O sea, él piensa que todos vamos a hablar y que todos podemos expresar así nuestras ideas. Vamos y volvemos porque ya se acabó el tiempo de Zoom, ¿sale? Listo. Ok. ¿Quién me hace falta? A ver. Caro, ¿me apoyas por favor con la lectura de esta, por favor? El monólogo en pareja o colectivo. Se trata del diálogo que se da entre el niño y el interlocutor, pero en cual el niño no intenta comunicar o hacer entender el mensaje que está emitiendo. A veces los niños dicen palabras, pero no saben qué significan las palabras. Aquí no me refiero a los garabatos. Aquí ya dicen palabras que han escuchado, por ejemplo, como las groserías. Que el niño llega y te dice la grosería, pero no sabe qué significa. Él te la está platicando y él probablemente requiere una respuesta, pero él no sabe qué significa esa palabra. ¿Sale? Ok, el rol del docente en el cognitivismo. Raúl, ¿me apoya con la lectura, por favor? Sí. El profesor parte de la idea de que un alumno activo que aprende significativamente y que puede aprender, a pensar. Ajá. El docente se centra especialmente en la confección y la organización de experiencias didácticas para lograr esos fines. No debe desempeñar el papel de protagonista en detrimento de la participación cognitiva de sus alumnos. Pero los voy a desmenuzar en palabras que entiendan.
Aquí, por ejemplo, las experiencias didácticas se refiere al material y recurso didáctico del que yo me voy a hacer llegar para que yo logre en el alumno el aprendizaje significativo. En este caso, con ustedes son las diapositivas, pero porque estamos de manera virtual. Si estuviéramos de manera presencial, probablemente divido el pizarrón en dos y les voy a decir teoría constructivista y teoría cognitivista. Me pueden poner, cada uno van a pasar y van a decir alguna característica de cada uno de ellos. Ese, por ejemplo, puede ser mi apoyo didáctico para que sea su aprendizaje. Si yo veo que de esa manera participan, apoyan y aprenden, yo lo puedo repetir. ¿Sí me explico? Tú vas a ver de las virtudes, cualidades y deficiencias también que tiene tu grupo para saber trabajar en ellas. Y en el escenario de aprendizaje, Sandra, ¿me apoyas, por favor? El aprendizaje cognitivo es el cúmulo de conocimientos adquiridos durante la vida de un individuo o un animal, producto del estudio y la experiencia. Consiste en el aprendizaje basado en la experiencia, el procedimiento que hacemos Procesamiento. con esta información. Ajá. De manera general, el aprendizaje se considera como el proceso de obtención o modificación de los conocimientos, de las opciones, de las expectativas o de los patrones de pensamiento. O sea, lo que somos ahorita nosotros y lo que hemos logrado nosotros es por un aprendizaje cognitivo que hemos tenido durante toda la vida. El saber expresarnos, el saber comunicarnos, el saber los números, las tablas de multiplicar, que se van complementando con otros tipos de aprendizaje. Por ahí cosas que aprendimos en base a la experiencia. Yo ya sé, por ejemplo, que si me paso un alto probablemente voy a chocar. Y gracias a Dios no fue con base a la experiencia propia, pero puede ser con la experiencia ajena. ¿Les queda alguna duda, chicos? ¿Algún comentario? ¿Algo que me quieran hacer saber? ¿Les quedó ahora sí claro ya la explicación? Yo sé que el tema es muy... No es difícil, es enredoso. Ajá, es muy técnico y probablemente como están en primero, sí están en primero, ¿verdad? Sí. Hay muchas palabras que se les dificulten. Entonces yo trato de desmenuzarlo de manera pues más sencilla. ¿Sí les quedó claro? ¿Ya tienen una idea? ¿Ya no están perdidos en el abismo? ¿No? Maestra, ¿Seguros? Díganme. Maestra, ¿nos va a compartir las diapositivas? Sí, claro, yo se las mando por el grupo de WhatsApp para que las tengan de apoyo. Ok, gracias. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? También si aceptan sugerencias de maestra, ya no nos ponga diapositiva, nosotros queremos exponer o algo, díganme, o sea, yo quiero que ustedes tengan esa facilidad y también esa confianza de decirme las cosas. Así está perfecto, maestra. Perfecto. ¿Y ustedes están de acuerdo con eso? Sí. Bueno, entonces, como sus compañeros no se crean. A la chica que dijo, no les voy a decir quién dijo que ya se querían ir, los voy a tratar de terminar antes mis presentaciones, porque yo sé que es sábado, que todos queremos salir, aunque sea a comer. Voy a tratar de terminar un poquito antes, siempre aunque sea unos 15 minutitos, para que puedan irse a comer y convivir en familia, ¿sí? Entonces, les mando un abrazo, espero que pasen un buen fin de semana, nos vemos el siguiente fin de semana. Cualquier cosa, ya tienen mi número y seguimos en contacto. ¿Sale, chicos? Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias. Ay, maestra. Gracias. De nada, chicos, bye.